Señores, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias porque estamos ahorita 12 personas. Primero quiero agradecer a CADEPIA, que es la institución que nos auspicia para la emisión de los certificados que vamos a emitir en este taller. Hemos venido trabajando más de 2 años ya con CADEPIA, con referente a los talleres de capacitación de comercio internacional. Y vamos a seguir trabajando conjuntamente para que podamos brindarles a los que ingresen a estos talleres todas las herramientas necesarias y posibles del comercio exterior y comercio internacional. Otra vez agradecerles, es muy importante que ustedes se vayan actualizando. Los cambios, no solamente a nivel nacional, sino internacional, son fundamentales dentro del comercio internacional. ¿Sí? Si tenemos la aduana nacional, en su normativa siempre va a tener modificaciones. Al grupo les he pasado algunos documentos, voy a seguirles pasando unos documentos más después de que concluyamos. Y como se van a dar cuenta, la misma normativa aduanera prevé este acuerdo de facilitación de comercio a nivel internacional, porque justamente es para que ayude al comercio interno, a nuestros operadores, a transportistas, a todos los operadores que están inmersos dentro del comercio y la administración aduanera. Y es importante que ustedes, la mayor parte de ustedes son estudiantes o van a ser profesionales en comercio exterior, o aunque no lo fueran, ¿sí? El conocimiento del comercio es importante en todo aspecto dentro de territorio nacional y fuera de territorio nacional, ¿no? Por eso hablamos de comercio exterior y hablamos de comercio internacional. Mientras van ingresando los alumnos, ya se está grabando. Voy a mostrarles un pequeño video de presentación que hace la Organización Mundial del Comercio justamente cuando se termina la firma de este acuerdo a nivel internacional. Tomen en cuenta que para una normativa internacional, en estos organismos internacionales, tanto de Organización Mundial del Comercio y Organización Mundial de Aduanas, tienen que aprobar la tercera parte de todos los países miembros, ¿no? Y justamente desde el 2012 que se viene viendo este acuerdo, ha tenido que pasar 5 años para que se pueda aprobar. Todos los países obviamente tenían que hacer revisar esta normativa y el 2017, después de 5 años, la tercera parte de los países miembros de la Organización Mundial del Comercio aprobaron. El 2018 ingresa Bolivia. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Veamos ese video que les digo de presentación de la Organización Mundial del Comercio. Today, we mark a very important moment for the global trade. In 2013, at the WTO Ministerial Conference in Bali, our members struck the Trade Facilitation Agreement. It was a major breakthrough. It is so agreed. It was the WTO's first multilateral agreement. But the work wasn't finished there. The agreement would only come into force when it was ratified by 2/3 of the membership. And today, we received the 110th ratification, which took us over that threshold. Therefore, the Trade Facilitation Agreement has now entered into force, and this is fantastic news for at least 2 reasons. First, it shows members' commitment to the multilateral trading system and that they are following through on the promises made in Bali. Second, it means we can now start implementing the agreement, helping to cut trade costs around the world. And it also means
that we can kickstart our technical assistance work to help poorer countries with implementation. The agreement will bring a higher level of predictability and transparency to customs procedures, making it easier for businesses, especially smaller enterprises, to trade and join global value chains. Estimates show that the full implementation of the agreement could reduce trade costs by an average of around 14.5%. Now, this would boost global trade by up to $1 trillion each year, with the biggest gains being felt in the poorest countries. Now, the impact would be bigger than the elimination of all existing tariffs around the world. I urge those members who haven't yet ratified to do so as soon as possible so that they can also benefit from those provisions of the agreement. The agreement also broke new ground in the way that it was designed. It provides developing and least developed countries with the flexibility to tailor the implementation of their commitments according to their specific needs and their level of development. And it provides for practical assistance for those countries to undertake the reforms. I launched the Trade Facilitation Agreement Facility at the WTO to bolster this work. The facility is already working to connect donors and beneficiaries to help provide support for implementation. And with today's news on the agreement entering into force, this work becomes even more important. I would like to thank WTO members and everyone else who was involved for their work in reaching this important milestone. But this is not the end of the road. The real work is just beginning. This is the biggest reform of global trade in a generation. It can make a big difference for growth and development around the world. Now, working together, we have the responsibility to implement the agreement and to make those benefits a reality. Muy bien. Una pequeña presentación y obviamente la Organización Mundial del Comercio da el agradecimiento a todos los países miembros porque se están comprometiendo a facilitar el comercio a nivel internacional. Tenemos que ver que nuestra aduana, que nuestro gobierno está cumpliendo en alguna medida algunos de los puntos que vamos a ver respecto al acuerdo de facilitación del comercio. Y para adelantarles un poco, dentro de las aduanas vemos la parte de la creación de los operadores económicos autorizados, que es a nivel internacional, los despachos en frontera para no congestionar los almacenes dentro de aduanas interiores, la nueva creación del Sistema Único de Modernización Aduanera, la creación del Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, pero ustedes como profesionales que van a hacer de comercio exterior y comercio internacional tienen que analizar si realmente estamos cumpliendo con la normativa internacional y mucho más de este acuerdo de facilitación. Voy a poner la presentación para que empecemos las preguntas al final, que se está grabando. Les voy a pasar toda la información y esperamos que las consultas sean al final, por favor. Muy bien. Bolivia y la aplicación del acuerdo sobre facilitación del comercio. El acuerdo sobre facilitación del comercio es el primer acuerdo comercial multilateral concertado desde que se estableció la Organización Mundial de Comercio hace 20 años, cuando entró en vigor. Se espera que el acuerdo reduzca los costos totales del comercio en más del 14% para los países de ingresos bajos y el más de 13% para los países de ingresos medios altos al simplificar la circulación de las mercancías a través de las fronteras. Si hablamos de simplificación, nosotros sabemos que dentro de nuestro país, en vez de que se reduzca la burocracia, lamentablemente empeora, ¿no? Con falta de profesionales que trabajen dentro de la administración aduanera y puedan cumplir, como dice, sus funciones como funcionario público.
Y esto es algo importante porque si estamos hablando de simplificación de la circulación de mercancías, tenemos que decir que es la facilitación. Tomen en cuenta que a nivel internacional o a nivel mundial, ya la mayoría de los países no tiene aduanas interiores. Nosotros tenemos aduanas interiores, seguimos manejando aduanas interiores. Los otros países hacen sus despachos directamente en fronteras si es necesario, puesto que en algunos bloques comerciales, como la Unión Europea, las fronteras son libres. ¿Sí? Todas las mercancías, los camiones ya transitan bajo un régimen de tecnología. ¿Sí? Son controlados por GPS, pueden pasar de un país a otro, obviamente siempre que sean miembros de la Unión Europea. ¿Sí? Y las fronteras en sí están en las fronteras de los países que no son miembros de la Unión Europea. A eso se llama facilitación. En un estudio reciente que se ha realizado respecto a cuántos documentos ocupamos en Latinoamérica, más en Bolivia, para hacer empresa y hacer una importación, son más de 30 documentos. En otros países, máximo son 5 documentos que se utilizan. Hemos cambiado un poco en la situación del manejo de nuestro sistema único de modernización porque sí se ha reducido un poco la burocracia en relación a la presentación de documentos porque ahora se hacen digitalmente. Ya no es necesario que las agencias despachantes o sus tramitadores lleven carpetas a la aduana nacional. Automáticamente ya el técnico de aduana lo ve en el sistema con el código, con el número que se genera para la declaración de mercancías de importación, y eso también facilita, obviamente, la rapidez, se podría llamar, de las verificaciones de las mercancías. El acuerdo sobre facilitación del comercio es un acuerdo multilateral vinculante entre los miembros de la Organización Mundial del Comercio. No se olviden esa palabra, vinculante. Vinculante quiere decir de cumplimiento obligatorio de todos los miembros. Cuando una tercera parte de todos los países de la Organización Mundial de Comercio dentro de este acuerdo han aprobado, los otros países que aún faltaban aprobar tienen que cumplir obligatoriamente. ¿Sí? Por eso es vinculante. Dentro de la comunidad andina, en nuestro bloque comercial, también la normativa es vinculante, ¿no? De cumplimiento obligatorio. El acuerdo de facilitación de comercio fue concluido en diciembre de 2013 y entró en vigor oficialmente en febrero del 2017. Se habla de concluido, pero empezó o nació el 2012. Y como pueden ver, son 5 años que han pasado para que se haya aprobado este acuerdo sobre facilitación. El acuerdo tiene por objeto abordar los obstáculos al comercio causados por requisitos fronterizos burocráticos y que dificultan el comercio internacional para las empresas de todos los tamaños, especialmente las pequeñas y medianas empresas. Esto de facilitación a las pymes. Generalmente nuestras pymes, y lamentablemente, no exportan, ¿sí? No tienen el apoyo, según mi punto de vista, del gobierno, no tienen el apoyo para que hagan productos o hagan un proceso productivo de calidad dentro de lo que hacemos o fabricamos. Si hablamos de burocracia fronteriza para el ingreso o salida de mercancías, en nuestro caso estamos hablando del ingreso más que todo de mercancías, porque lamentablemente somos un país netamente importador. Importamos todo. Esperemos que el gobierno, justamente por este acuerdo que ha salido, que es de un cumplimiento obligatorio dentro de la Organización Mundial de Comercio, podamos cumplir esos lineamientos. Esperemos que sea a mediano plazo. Al ratificar el acuerdo, los países se comprometen a reducir los trámites burocráticos en las fronteras a través de la aplicación de medidas que buscan, entre otras cosas, agilizar el levante y despacho de mercancías y fortalecer la cooperación entre los organismos fronterizos. Voy adelantando.
¿sí? Hay un decreto supremo que ha salido para que un listado de mercancías, ¿sí? Un listado de mercancías puedan ser nacionalizados directamente en frontera. No tienen que ingresar a aduanas interiores, en nuestro caso, en el caso de Bolivia. Este listado, obviamente, es para mercancías que son homogéneas, perdón, que son homogéneas y que son de fácil reconocimiento, para que se pueda hacer una revisión si es canal amarillo o rojo en frontera, sin que se descargue el camión. Estas reformas aumentarán la transparencia y la eficiencia, reducirán la burocracia y la corrupción, entre comillas, para nosotros, y en última instancia, permitirán que el comercio sea más simple, rápido y rentable. La aplicación del acuerdo de facilitación del comercio podría reducir los costos de comercio en un 14.3% en promedio y crear alrededor de 20 millones de empleos, en su mayoría en países en desarrollo. El acuerdo de facilitación ofrece una oportunidad única para avanzar en los objetivos del desarrollo como el desarrollo sostenible, la reducción de la pobreza y la igualdad de género, tomando en cuenta que cumplamos todas las condicionantes que tiene este acuerdo de facilitación y podamos en los países en desarrollo, nosotros estamos incluidos en los países en vías de desarrollo, ¿sí? Somos los menos adelantados dentro de la comunidad andina justamente con Ecuador y tenemos un poco más de privilegios, se podría decir, por ser países subdesarrollados. Bolivia ha cambiado mucho, ¿no? Respecto a estos últimos 10 años en relación a su política, se ha estabilizado, perdón, con el mantenimiento del dólar y es una de las economías más fuertes en Sudamérica por el momento. Esperemos esto continúe, se mantenga, porque cualquier fluctuación, ¿sí? Y cualquier cambio que quiera hacer el gobierno más el Ministerio de Economía tiene que pensarlo muy bien. Hay muchas especulaciones, ustedes han visto con la cuestión del banco fácil, ¿no? Si hay ese tipo de especulaciones dentro de la cartera por la compra de dólares que está vendiendo directamente el Banco Central, ¿sí? Eso da mucho que pensar. ¿Qué aporta el acuerdo de facilitación del comercio? Publicación de información relativa a las normas y los procedimientos comerciales. Los gobiernos han acordado publicar una amplia información sobre aduanas, también en Internet, relacionada con los procedimientos comerciales, incluyendo lo relativo a las tasas fiscales y los impuestos, los formularios y los documentos, las normas de clasificación y valoración de mercancías, las normas de origen, los procedimientos de tránsito y las normas para las sanciones y las apelaciones. Si hablamos de información, anteriormente la aduana nacional tenía su sistema restringido para el público. Solamente los técnicos de aduana con sus claves podrían verlo. Pero hoy en día, justamente por este mismo acuerdo, se ha abierto el sistema o la página de la aduana nacional, ¿sí? Vean, ingresen a la página de la aduana nacional y está toda la información referente a todo lo que explica acá. Clasificación, valoración, los procedimientos, está la normativa, es cuestión de que ustedes ingresen y busquen. Dañiné, como en algún momento les he dicho a mis alumnos, Dañiné, la página ahora de la aduana nacional está abierta con toda la información necesaria, tienen toda la información, ¿sí? Se ha abierto, antes era, como les digo, cerrado, ¿no? Y estos cambios por la nueva tecnología, el uso del nuevo sistema de modernización aduanera, está cambiando en la situación del uso de las nuevas tecnologías y obviamente el uso del Internet. Un segundito, por favor.
Muy bien, mil disculpas. Consulta previa sobre las enmiendas y las normas y los procedimientos comerciales. Los gobiernos han acordado consultar a los comerciantes y a las partes interesadas antes de introducir leyes nuevas o enmendadas relativas a la circulación, el levante y despacho de mercancía. Si me da opción, aquí he puesto un hipervínculo de la página justamente de la Aduana Nacional. Bien, perdón, el hipervínculo se ha abierto y se ha cerrado la presentación de la pantalla. Esta es la página de la Aduana Nacional. ¿Sí? Dentro de la página de la Aduana Nacional, en este momento no sale un comunicado. Generalmente, cuando se está modificando una normativa, cuando ustedes dan clic y entran a la aduana, a la página de la aduana, les sale un comunicado. Y ese comunicado es justamente relativo a lo que indica el convenio. Antes de que el gobierno, la aduana nacional, modifique alguna de las normas, tiene que consultar con los operadores, en este caso con los operadores de comercio. Perdón. Deme un segundito, por favor, está un poquito mal mi internet. Bien, disculpas, por favor. El hipervínculo me sacó del sistema. Pero bueno, bien, quedamos aquí. Como les decía y les he mostrado la página de la Aduana Nacional, justamente para hacer alguna modificación o enmiendas en las normas, saca un comunicado la Aduana Nacional que es para todo público, ¿no? Pero como generalmente ingresan a la página de la aduana los operadores de comercio, porque tienen que utilizar el Sistema Único de Modernización Aduanera ahí con su código y su contraseña, les salen comunicados y les muestra la norma o el procedimiento, ahora se llama reglamento, que van a modificar, pero en borrador, para que los operadores de comercio exterior, estoy hablando de importadores, exportadores, empresas de transporte internacional, consolidadores, desconsolidadores, empresas courier, todos los que están dentro de o registrados ante la aduana nacional como operadores, puedan verlo, revisarlo, ver el borrador y si hay alguna observación, pueden hacer
sugerencias para que esa normativa, que bueno, obviamente lo hace el Departamento de Normas y Procedimientos dentro de la aduana, pero ese borrador es de conocimiento para todos los operadores. ¿Qué quiere decir? Que antes, lo que dice acá dentro del convenio de facilitación del comercio, que se les tiene que mostrar. Es decir, una normativa no puede salir porque la aduana lo decide o el gobierno, sino se tiene que tener una conciliación al respecto con los operadores. Y justamente estas enmiendas o modificaciones en los procedimientos se da justamente por las necesidades que tienen de facilitar el comercio a los operadores de comercio. Hay una Cámara de Transporte Internacional que si tienen algún inconveniente o quieren que se arregle alguna normativa, van, consultan con la aduana nacional, explican, dan su opinión al respecto y la aduana, mediante la norma o procedimiento, puede enmendar o cambiar, ¿no? No lo cambian totalmente, es decir, no se abroga, pero sí se cambian en algunos puntos para que justamente facilite el comercio. Fomento de la cooperación interna entre agencias. Se pide a todas las autoridades y agencias gubernamentales responsables de los controles fronterizos que se coordinen para facilitar el comercio. Dentro de esta coordinación se incluye la armonización de las horas de trabajo, la armonización de los procedimientos y los trámites, el uso conjunto de instalaciones y los controles fronterizos comunes. Ya tenemos aduanas especializadas en fronteras que se han unido justamente por los acuerdos que tenemos con los diferentes países de Bolivia, ¿sí? Trabajan coordinadamente, por ejemplo, en Corumbá y Puerto Suárez, las dos aduanas de Brasil y de Bolivia conjuntamente, en Argentina también. Y esta coordinación no solamente son entre aduanas de los diferentes países, ¿no? En frontera, sino la cooperación interna de las empresas del Estado. Trabajamos conjuntamente dentro de las fronteras con Migración, con SENASAC, con algunas instituciones que se tiene que coordinar. Lamentablemente en nuestro país, por la situación burocrática, por la situación de creerse dueños de las empresas estatales, no se prestan o no prestan la ayuda que corresponde. Un ejemplo que yo les doy cuando estaba en aeropuerto internacional, en los vuelos internacionales, antes de que se haga el sistema de viajeros, para verificar la afluencia de tránsito que tenía el viajero, ¿sí? En relación a sus salidas del país, ¿sí? Y generalmente si viajan a los países de Latinoamérica, solo viajan con su carnet, entonces no se puede revisar ni el pasaporte para ver los sellos de salida o ingreso. Hemos pedido que nos puedan facilitar un informe de un viajero, ¿sí? Que traía mercancía y él decía que tenía franquicia, y la franquicia tiene que ser comprobable, pero les comento que Migración nos ha indicado que tenemos que hacerlo mediante carta. ¿Pueden creer esa situación? Ese momento, que hagamos una carta como aduana nacional para que nos digan si este pasajero ha viajado varias veces, estas fechas, ¿sí? Esa es la burocracia. Y otra cosa, para comentarles, y nosotros tenemos que tener en claro, deberíamos tener una aduana como la tiene Colombia, la DIAN. La aduana de Colombia maneja todo el contexto de impuestos nacionales, es decir, la aduana maneja impuestos nacionales. La aduana maneja dentro de su conjunto o atribuciones migración. ¿Qué quiere decir? Que no tiene que pedir autorización o pedir con carta que le pasen los estados financieros de un importador. Ellos ya tienen toda la información. ¿Por qué les digo esto? Porque acá en Bolivia, cuando hay una fiscalización posterior y se hace la investigación necesaria, la aduana sí o sí tiene que pedir el estado financiero del importador y no lo tiene la aduana. ¿Quién lo tiene? Impuestos nacionales.
Y entonces se tiene que solicitar mediante una carta para que Impuestos Nacionales te pase toda la información de los estados financieros de ese importador. Burocrático, tiempo, ¿sí? No se facilita nada en ese aspecto. Entonces, eso es lo que quiere este acuerdo. Normas para permitir la circulación de mercancías importadas desde frontera a una aduana interna. Las mercancías destinadas a la importación podrán circular bajo control aduanero desde el punto de entrada hasta otra aduana, acelerando así el flujo de mercancías en la frontera. Tomando en cuenta que esto se refiere al tránsito de un país a otro, pasando por un tercer país por situaciones de la región, ¿sí? Un ejemplo, si llega mercancía de China para Brasil por el Pacífico, va a llegar a Arica, esa mercancía sí o sí tiene que pasar por Bolivia. Bolivia es un tercer país. No tenemos que frenar ese tránsito. Más bien se tiene que agilizar. Y cuando yo estaba en la aduana, hemos optado de hacerle en el sistema, habilitarle ruta y plazo para que salga de Tambo Quemado y en un tiempo determinado llegue a Puerto Suárez y se cierre ese tránsito, ¿sí? Con eso ya estamos cumpliendo para que ese camión, que no es para Bolivia, pero sí está pasando por Bolivia, pueda llegar a Brasil en el tiempo, en condiciones y que se acelere el flujo, obviamente, de mercancías, ¿no? Y de la misma manera, si bien ahora bajo ese decreto supremo se va a hacer despachos en frontera, también hay mercancías que van a entrar a aduanas interiores, ¿no? Se tiene que hacer la mayor agilización en las fronteras para que puedan ingresar. Y esto lo digo por el manejo que hay en las fronteras de ambos países, ¿no? Si está ingresando una mercancía de Chile, obviamente tiene que ser revisada por la aduana chilena y después por la aduana boliviana. Normas sobre las resoluciones anticipadas. Una vez dictadas las resoluciones anticipadas sobre clasificación arancelaria y origen, serán vinculantes y se emitirán en un plazo determinado. Se alienta asimismo a los gobiernos a plantear resoluciones similares para la valoración de mercancías. Se publicarán los procedimientos para solicitar una resolución anticipada, así como las decisiones clave, de modo que haya una coherencia en la toma de decisiones sobre las resoluciones anticipadas. Esto sería importante que se implemente en Bolivia. Ya otros países tienen estas resoluciones anticipadas. ¿Qué quiere decir? Antes de que tu mercancía, y eso, antes de que compres tu mercancía, ¿sí? Con tu factura pro forma, vas a la aduana, presentas, estoy importando esta mercancía en este valor, ¿sí? Ahí la aduana te va a dar la clasificación aduanera. Si es de un país de origen, obviamente se tiene que pedir el certificado de origen y ese es de cumplimiento obligatorio entre los países, ¿no? Pero esto ya se haría con anticipación. Y como se ha hecho con anticipación, ya lo ha revisado la aduana, ya no es necesario que te asignen un canal amarillo o rojo, es netamente verde porque esta resolución se ha hecho con anticipación, ya se ha hecho la revisión, la aduana te ha dicho esta es la partida arancelaria y si esta partida arancelaria necesita certificación, autorización, lo tiene que conseguir. El valor está bien, ¿sí? Entonces, ya con anterioridad, si utilizáramos estas resoluciones anticipadas, podremos facilitar, obviamente, de una manera significativa el comercio, menos burocracia y que sea más rápido. El problema de Bolivia, nuestra idiosincrasia, ¿verdad? Somos muy informales y los importadores obviamente van a querer ganar de alguna forma y no van a hacer las resoluciones anticipadas o no van a querer hacerlas a no ser que sea obligatorio porque sabemos que no van a declarar, no estoy generalizando a las empresas, pero casi la mayoría no declara las facturas correctas.
Normas sobre los procedimientos relativos a las apelaciones y las revisiones. Los comerciantes afectados directamente por una decisión o una omisión por parte de las aduanas habrán de recibir una explicación de los motivos y tendrán derecho a apelar la decisión. Todos tenemos derecho a apelar decisiones de la aduana porque pueden estar equivocadas. Y justamente está la mayoría de mis alumnos en cuestión de valor. ¿Sí? Si ustedes están importando alguna mercancía y la aduana quiere ajustarles el valor, obviamente, señores, siempre y cuando ustedes o como importadores declaren lo real, tienen como defenderlo. ¿Sí? Y lamentablemente, en estos procedimientos, lamentablemente los mismos importadores hacen que la misma aduana suba precios que no son los reales porque aceptan que la aduana les ajuste para no tener que esperar que su mercancía salga, para no tener que, o tal vez tienen algún contrato de entrega. Y lo que hacen los importadores, y siempre he escuchado eso porque he trabajado en agencias despachantes y en la aduana, dicen, bueno, ni modo, pagaremos, pero que salga rápido. ¿Sí? Y lamentablemente no debería ser así. ¿Sí? Si ustedes tienen razón, tienen que pedir y tienen derecho a apelar. Transparencia, imparcialidad y no discriminación en el paso de frontera. Los gobiernos publicarán notificaciones sobre los procedimientos para el control de los productos alimenticios, bebidas o alimentos para animales en el paso de frontera, incluyendo la posibilidad de contar con una segunda opinión cuando se considere que los envíos no son seguros. Yo lo veo esta medida obviamente buena porque la información tiene que estar en fronteras para que no cometas el error de querer ingresar mercancías que son prohibidas, que no van a ser admitidas en un país. Pero obviamente esto parte de los importadores, exportadores, de los mismos viajeros, señores. ¿Sí? Si hablamos de viajeros, tenemos el régimen de viajeros en Bolivia que lo tienen que conocer si van a viajar a algún país. Tienen que saber que hay una normativa para los viajeros. ¿Sí? Tienen que saber que tienen que pagar los impuestos sobre mercancías que no son de su uso personal. Tienen que saber que tienen una franquicia de $1,000 para ingreso de mercancía nueva, pero para uso personal. Entonces, la normativa está, solamente es que lo vean, lo lean y nos actualicemos. Está bien que los gobiernos te pongan, esto yo lo veo, mi criterio, ¿no? Mi criterio, ya más como para niños, ¿no? Te ponen el letrero donde dice prohibido el ingreso de esto, ¿sí? Pero eso está en normativa, ¿sí? Fuera de eso, ustedes y más nosotros que somos profesionales y van a ser profesionales de comercio exterior o comercio internacional, tenemos que conocer la normativa. Fuera de que sí, los gobiernos pongan la información. Algunos extranjeros, como nosotros, cuando vamos a algún país, no sabemos qué normativa tiene ese país, ¿no? Y llevábamos cosas que después no están comisando. Y en algunos países, los que ustedes han viajado, si saben que es boliviano, ven a un ladito y por poco te desvisten, ¿no? Y en algunos casos los desvisten completamente. No, eso por la cuestión del narcotráfico. Normas sobre las tasas y cargas relativas a las exportaciones e importaciones. Las tasas y cargas relativas a la importación e exportación se limitarán a los costos aproximados de los servicios prestados. Las sanciones por infracción de la legislación o la normativa serán proporcionales a la infracción y en la recaudación y evaluación de las sanciones y los derechos se evitarán los conflictos de interés. Tomando en cuenta, si hablamos de tasas, estamos hablando de los tributos que cada uno de los países cobra para las importaciones y exportaciones. Bolivia no cobra tributos para la exportación. Tenemos un amigo que está en el curso que es de Argentina y allá en Argentina se cobra tributos para la exportación. A mí me parece muy buena idea. ¿Por qué? Porque cuando se paga tributos a la exportación, tienes que declarar lo que realmente es y el importador recibe documentación fidedigna, ¿verdad?
Entonces, esos análisis también tenemos que hacerlos dentro de nuestro país. Levante y despacho de mercancías. Los procedimientos aduaneros de levante y despacho de mercancías para la importación, exportación o tránsito se normalizarán y se mejorarán. Para ello se establecerá el compromiso de maximizar el uso de la tecnología. Se simplificarán las normas según proceda para los comerciantes autorizados, operadores. Se publicarán los tiempos de levante y se fomentará la gestión de riesgo y los controles basados en auditoría al inspeccionar la carga. ¿Sí? Normativa aduanera, obviamente, que tenemos que ver que este establecimiento de la tecnología es muy importante para uno facilitar, otro no tener inconvenientes y simplificar las normas. Por ejemplo, si hablamos de tecnología, para que el control no sea intrusivo, ¿sí? Para que no estemos abriendo las maletas en aeropuerto como hacemos aquí en Bolivia, ¿sí? Recién se compraron escáneres en aeropuerto y los que, bueno, son de aquí de Bolivia, se han enterado mediante las noticias o los que ven noticias que gracias al escáner se ha encontrado un montón de sustancias controladas, ¿no? Y el escáner se utiliza y si hay algo que es sospechoso, ¿sí? O hay una duda razonable del técnico, sí se va a abrir las maletas. Antes había un arco donde si apretabas un botoncito y salía canal rojo, te revisaban y te abrían la maleta. Si salía verde, pasabas automáticamente. Pero si algún momento ustedes que quieran trabajar en la aduana nacional tienen que ser muy perceptivos, ¿sí? Ese arquito de canal amarillo y rojo se puede manipular, ¿no? Hay otro botón, si vos lo ves a un tipo sospechoso con varias maletas, automáticamente tú puedes apretar el botón y te va a salir rojo, ¿sí? Generalmente eso se programa por riesgo de vuelo. Si hablamos de Bolivia, los riesgos se llaman a los lugares de donde traen mercancía. Si llega un vuelo de Panamá, zona franca, ¿sí? Zona franca Panamá, sí o sí es de riesgo. Entonces, en tu control, por lo menos tienes que poner 80% de revisión, ¿no? Mínimamente. Pero si viene Air Europa de España con puros bolivianos que traen maletas de todo, hasta sus ollas traen sus maletas, no hay mucho riesgo, creo yo, ¿no? Normas que fomentan la libertad de tránsito. Se alienta a los gobiernos a mejorar el tránsito de mercancías a otros países. Para ello, entre otras cosas, se crearán rutas de tránsito exclusivas, se reducirán al mínimo los requisitos de documentación de tránsito y se permitirá la presentación anticipada de documentos para su tramitación. Creo que en nuestro país estamos en pañales, decían esto. Y hablamos también, si hablamos de la libertad de tránsito, tenemos que ver que dentro de nuestros países los transportes internacionales vecinos no quieren entrar a Bolivia por nuestras famosas huelgas, por nuestros caminos, por los problemas. Por eso nos dejan la mercancía en frontera, ¿sí? Y no permiten tampoco que ingresen camiones bolivianos que no sean último modelo. Esa es la situación en cuestión de tránsito, ¿no? Cooperación internacional entre aduanas. Los gobiernos habrán de compartir información cuando las aduanas soliciten información a otra autoridad aduanera, sobre todo en lo que respecta a la comprobación de declaraciones de importación o exportación. Se insta a preparar sistemas de cumplimiento voluntario que posibiliten las empresas puedan llevar a cabo correcciones sin que se les imponga una sanción. ¿Sí? Se puede corregir alguna documentación que no se ha presentado de forma adecuada sin pago de sanciones. Y esto del apoyo entre aduanas o cooperación entre aduanas ya lo estamos utilizando. Como les decía, se trabaja conjuntamente en frontera
con Brasil, se trabaja conjuntamente en frontera con Perú, se trabaja conjuntamente en frontera con Chile, entre aduanas. Consulta acerca de las reformas de facilitación comercial. Todos los gobiernos habrán de crear o mantener un Comité Nacional de Facilitación del Comercio para coordinar la aplicación del acuerdo. La mayoría de los gobiernos lo están haciendo en colaboración con las partes interesadas y la comunidad empresarial a fin de consultarles sobre la aplicación de las reformas de facilitación. Les voy a pasar este documento que solamente salió. Es decir, no tenemos ningún documento hecho por la Aduana Nacional respecto a la facilitación del comercio. Pero sí ha salido un decreto, perdón, una resolución donde se crea el Comité Nacional de Facilitación. Es decir, ¿qué es crear? ¿No? Buscar 3 personas que se encarguen de aplicar el acuerdo. Pero tiene que haber coordinación. ¿Hay coordinación en nuestro país con las empresas privadas, con las que se encargan de importar, con las que se encargan de exportar? No, lamentablemente no. ¿Sí? Y esta comunidad empresarial justamente es la que reclama eso, el apoyo, la coordinación que se tiene que haber. La única buena coordinación que más o menos y ha sacado flores el gobierno, entre comillas, ha sido la exportación de carne a China. Pero ¿quién ha hecho todo antes de? Los empresarios privados, porque ellos han traído tecnología, ellos han hecho que sus estancias crezcan en cuestiones de ganado, se ha luchado contra la fiebre aftosa, estamos libres de fiebre aftosa en Bolivia, y solo el gobierno ha hecho la negociación con los chinos, ¿no? Le es fácil al gobierno hacer la negociación con China porque en realidad todo se hace con China. Bueno, acá en Bolivia. El Comité de Facilitación del Comercio sirve como un foro también permanente para que los miembros de la OMC compartan experiencias relacionadas con esta aplicación. Este foro son las reuniones que tienen con cada representante. En algún caso pueden ir los presidentes de cada aduana o el representante, en este caso, ya iría del Comité Nacional de Facilitación, ¿sí? Para que se pueda coordinar dentro de este foro. Y yo siempre he dicho, ¿no? Dentro de todo tienes que sacar las cosas positivas y aprender de las cosas negativas. Ayuda especial para las economías en desarrollo y las menos desarrolladas. Ahí estamos nosotros. En el acuerdo de facilitación de comercio se establece una aplicación por etapas para las economías en desarrollo y las menos desarrolladas. Si es necesario, se permiten periodos de cumplimiento más largos. Las economías en cuestión también pueden vincular los compromisos a la recepción de la ayuda técnica y del apoyo para el fortalecimiento de capacidades bajo supervisión de la OMC. Tomando en cuenta que no solamente la OMC, sino la Organización Mundial de Aduana y algunas instituciones que no son gubernamentales, siempre van a brindar el apoyo técnico, más que económico, técnico, ¿sí? De supervisión, de complementación, de ideas. Y eso tenemos que aprovechar. Vamos a ver un poco el resumen del acuerdo. Les he pasado el acuerdo completo. ¿Sí? Este es el protocolo de enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio. Sabemos que en 1995 se estableció la Organización Mundial de Comercio, que viene del Acuerdo General sobre Aranceles y Mercancías, que era el GATT. Y en 1995 ya se crea la OMC, Organización Mundial del Comercio. Esta decisión del 27 de noviembre del 2014, que es, por si acaso, es el protocolo de enmienda del 2014 de lo que se especificó el 2012. Ha habido esta enmienda bajo esta decisión. Tomando nota del consenso para someter la aceptación de los miembros de enmiendas enmendado de lo que se ha establecido el 2012, el 2014, decide lo siguiente. El protocolo de enmienda del acuerdo sobre la OMC adjunto a la presente decisión queda adoptado y se somete a aceptación de los miembros. El protocolo estará abierto a la aceptación de los miembros. El protocolo entra en vigor de conformidad con las disposiciones del
párrafo 3 del artículo 10 del Acuerdo sobre la Organización Mundial del Comercio. Los miembros de la Organización Mundial del Comercio, refiriéndose al acuerdo sobre facilitación, habida cuenta de la decisión del Consejo General que figura en el documento, adoptada de conformidad con el párrafo 1, artículo 10 del Acuerdo de Marrakech. Conviene lo siguiente. Anexo 1A, el acuerdo sobre la OMC será enmendado en el momento que entre en vigor el presente protocolo de conformidad con el párrafo 4. Esto es más normativo. No podrán formularse reservas respecto a ninguna de las disposiciones del presente protocolo. El presente protocolo está abierto a la aceptación de los miembros. El presente protocolo entra en vigor de conformidad con el párrafo 3 del artículo 10 del acuerdo sobre la OMC, que lo tienen ustedes para que lo puedan revisar. El protocolo será depositado en poder del director general de la Organización Mundial del Comercio. El presente protocolo será registrado de conformidad con la disposición del artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, hecho en Ginebra el 27 de noviembre del 2014. ¿Qué tiene o qué cumple o qué características tiene el acuerdo? En sus diferentes secciones, en la sección única se habla del artículo de publicidad y disponibilidad de la información que hemos mencionado en un comienzo, ¿no? De difundir las normativas, que tenga información disponible por medio del Internet. Vuelvo a recalcar, ya hemos visto la página de la aduana, que la vamos a ver más adelante. Les voy a mostrar algunos links interesantes para los alumnos, por el hecho de que ahí está toda la normativa. ¿Sí? Fuera de que demos estos talleres, tienen la información a mano. Los servicios de información, notificación, esto es lo que hemos visto en un comienzo. El artículo 2, oportunidad de formulación de observaciones e informaciones. ¿Sí? Oportunidad de formular observaciones, ya lo hemos visto, consultas. Tenemos las resoluciones anticipadas, procedimientos de recursos o revisión. ¿Sí? Esto es lo que contempla lo que ya hemos analizado anteriormente, ¿no? El artículo 5, otras medidas para aumentar la imparcialidad, la no discriminación y la transparencia, notificaciones de controles de inspecciones reforzados, retención, procedimientos de prueba. El artículo 6, disciplinas en materia de derechos y cargas establecidas sobre la importación y la exportación o en conexión con ellas y de sanciones, disciplinas generales en materia de derechos, cargas establecidas sobre la importación y la exportación o en conexión con ellas, disciplinas específicas en materia de derechos y cargas de transmisión aduaneras establecidas sobre la importación, exportación o conexión con ellas, y disciplinas en materia de sanciones. Artículo 7, levante y despacho de las mercancías para que sea más fácil dentro de fronteras o en aduanas interiores, que la tramitación previa a la llegada ya se pueda realizar. El pago electrónico que se da hoy en día, se puede pagar directamente en el Banco Unión o se puede hacer mediante el sistema, obviamente, del Uninet del Banco Unión. Separación entre el levante y la determinación definitiva de los derechos de aduana, impuestos, tasas y cargas, gestión de riesgos, auditoría posterior al despacho de aduana, eso es lo que siempre les comento, ¿no? La fiscalización posterior. Auditoría, lo llaman en otros países, nosotros en nuestra normativa se llama fiscalización, dentro del procedimiento aduanero, obviamente, ¿no? Establecimiento y publicación de los plazos, medios de levante, medidas de facilitación del comercio para las operaciones autorizadas, servicios urgentes, mercancías percederas. Artículo 8, cooperación entre los organismos que intervienen en frontera, traslado de mercancías destinada a la importación. Artículo 10, formalidades de relación con la importación, la exportación y el tránsito. Este es el documento completo, ¿no? Ya hemos explicado en un comienzo, pero este es el cuerpo, se puede llamar, del acuerdo sobre facilitación. Vamos a ir a la parte importante, fuera de la importancia que hemos visto, que es realmente, si tenemos el acuerdo, sí podemos hacer ciertas recomendaciones cuando veamos una normativa, ¿sí?
de acuerdo, valga la redundancia, al acuerdo de facilitación. Y en realidad hay mucho que ver. Vamos a ver algo importante dentro de lo que está pasando a nivel mundial y a nivel internacional con el uso del acuerdo. ¿De qué manera el acuerdo reduce los trámites en la frontera para facilitar el comercio? Levante y despachos de mercancías. El tiempo es un bien preciado. Varias disposiciones del acuerdo favorecerán una circulación más rápida de las mercancías en las fronteras. Por ejemplo, mediante el levante de las mercancías antes de la determinación definitiva de los derechos de aduana, la agilización de algunos envíos de carga aérea y la prioridad dada a las mercancías perecederas. Por si acaso, mercancías perecederas son las que se friegan en un tiempo determinado, es decir, que, por ejemplo, hablamos de alimentos como frutas, ¿no? Verduras, etcétera. Esas son mercancías perecederas. Dentro de lo que se está viendo en el levante y despacho de mercancías en frontera, ya lo he señalado, hay un decreto supremo donde cierto listado de mercancías lo pueden hacer directamente en frontera porque son mercancías homogéneas, de fácil reconocimiento, de gran volumen y que en alguna forma va a dificultar o van a llenar los almacenes interiores. Es por eso que gracias a este acuerdo, nuestra normativa ya se ha habilitado este decreto supremo para que se puedan hacer despachos directamente en frontera, ¿no? Y este listado también es de cumplimiento de esas mercancías y en el famoso arancel de importaciones del Estado Plurinacional de Bolivia, de acuerdo a la partida arancelaria, les sale una casilla donde dice despacho en frontera y si les toca hacer el despacho en frontera, lo tienen que hacer, ¿no? Disponibilidad de la información sobre las normas y procedimientos. La información es fundamental y aún más para los comerciantes que deben conocer las normas. No solo para los comerciantes, para nosotros que nos gusta el comercio exterior, que nos gusta el comercio internacional, actualizarnos. Toda la información ya está a un clic de ustedes, señores. De conformidad con el acuerdo, los miembros de la OMC publicarán información en línea sobre los procedimientos de importación y exportación y establecerán dentro de los límites de los recursos que dispongan puntos de contacto para responder la petición de información. Voy a aprovechar de mostrarles acá la página de la aduana. Voy a dejar de compartir. Bien. Antes no se podía ingresar alguno de estos links o no se podía encontrar la información que uno buscaba porque era más para los técnicos o para los funcionarios de aduana. Pero ahora en esta página de la Aduana Nacional está toda la información que ustedes necesitan, ¿sí? Toda la información referente a operativa aduanera está en esta página. Y no tengan miedo, señores, en entrar a la página y darle clic. No se les va a fregar su computador, no les va a entrar virus, a no ser que quiera la aduana. Algo para ustedes, para la mayoría que está estudiando o para los que quieren conocer un poco más, para los que quieren actualizarse referente a normativa, ¿no? Después ustedes ya se van a dedicar a dañinear, como se dice, dañinear esta página, pero les voy a mostrar cómo esta información que dice dentro del acuerdo de facilitación ya la tenemos acá, ¿sí? Nos vamos a normativa, norma vigente. Como ven, pueden buscar muchas cosas. Entramos a normas vigentes. Acá está por orden alfabético, A, B, C, D, F, G, de todo lo que hay
bajo la Ley General de Aduanas, reglamento a la Ley General de Aduanas, los procedimientos, cartas circulares, instructivos, artículos del Código Tributario Boliviano, otros. ¿Sí? Si hablamos de abandono de hecho tácito, dentro de la ley, la normativa está en estos artículos. Solamente hay que darle clic y te abre el artículo. No necesitas comprarte una ley general, aunque yo ya les he pasado a alguno de mis alumnos, ¿no? Acá está. El abandono tácito de hecho, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, tienen la información. Si quieren ver este archivito de este instructivo, no le van a dar clic aquí, sino al archivito. Aquí dice levante de mercancías en abandono. Le dan clic y le sale el documento, que lo pueden hasta guardar en carpetitas. ¿Sí? Ya tienen la información. Si quiero, bueno, lo que siempre vemos, o la mayor parte de los estudiantes de comercio exterior, siempre vemos importaciones, pero obviamente eso quiere decir que tienen que conocer también normas de origen, valoración, nomenclatura arancelaria, etcétera, ¿no? Hagamos una pequeña pruebita. Aquí dice buscar por índice alfabético. ¿Qué queremos buscar? Importación, ¿no? Vamos a buscar importación. Le damos clic en buscar. Y automáticamente el sistema nos va a buscar todo lo que se refiere a importación. Últimos instructivos, para que vean. Últimos instructivos publicados. ¿Sí? Se actualiza. Miren, 14 de marzo del 2023 ha salido esta aplicación del despacho abreviado. Hace 10 días. ¿Tienen la información? Sí. ¿Verdad? Ahora, hemos puesto importación. Tenemos importación de hidrocarburos, circular con su reglamento, resolución de directorio, reglamento de importación, que esto está dentro de los procedimientos. Si queremos ver importación de menor cuantía, toda la información. Si queremos ver importación de vehículos, toda la información. Es por eso que se tienen que ir actualizando. ¿Sí? En relación a que puede salir una circular, puede salir un decreto supremo, que este decreto supremo va a derogar o abrogar esta ley, o esta ley que va a salir va a abrogar o derogar otra circular. ¿Sí? Entonces tenemos que estar en constante actualización. Como se dan cuenta, hay mucha información. Y es por eso que les digo, si bien ahora estamos con el taller el acuerdo sobre facilitación, si vemos importación en algún momento, algún taller de importación, ¿ustedes creen que vamos a tener 2 horas para todo esto? Por eso yo siempre intento resumirles y pasarles la información. El comercio exterior y la normativa nacional es amplia. Y acá está la normativa sobre régimen aduanero de importación a consumo, que es lo que más hacemos. Las diferentes circulares, los diferentes reglamentos, los diferentes decretos supremos, y todo eso va a respaldar que hagamos una importación con las características legales. ¿Sí? Entonces, señores, les presento la página de la Aduana Nacional, que dentro del acuerdo de facilitación ya está vigente. Aquí está el nuevo sistema único de modernización aduanera, que es el SUMA, que aquí trabajan todos los operadores de comercio. ¿Sí? Aquí van a encontrar igual información, van a encontrar videos. Aquí si ponemos utilitarios, tienen hasta trípticos, tienen toda la información. ¿Sí? Entonces, para los que están estudiando, para los que trabajan dentro del comercio exterior, les presento
el Sistema Único de Modernización Aduanera, la página de la Aduana Nacional, donde pueden ver los precios de referencia de mercancías, precios de referencias de vehículos. Muchos de mis alumnos me preguntaban, ¿y las subastas electrónicas? Aquí están. Le dan clic a la subasta electrónica y pueden ingresar para ver qué tienen que hacer para ver y pujar sobre alguna mercancía que están subastando directamente en el sistema. Aquí están los pasos, cómo pueden participar, si sales ganador, qué tienes que hacer, videos, ¿sí? Videos demostrativos. Mejor no les muestro porque me voy a quedar sin trabajo. Mentira, tienen que tener toda la información, ¿no? Como ven, tienen toda la información. Y esto está dentro del acuerdo de facilitación del comercio, como estamos viendo. Bien. Bien, continuamos. Automatización y servicios eléctricos, electrónicos. Eso es lo que hemos visto ahora, ¿no? El nuevo sistema, el Sistema Único de Modernización dentro de lo que estamos viendo. Yo siempre cuando doy los talleres, para que quede claro, si es algo internacional, bien vamos a conocer la parte internacional, pero tiene que ser comparativo a lo que estamos haciendo dentro de nuestro territorio, porque al final nosotros tenemos que usar la norma internacional en beneficio de nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que hacen. La Ley General de Aduanas, el reglamento, es normativa internacional, que lo hemos utilizado o lo estamos utilizando ya bajo nuestra operativa aduanera, ¿sí? La digitalización puede ayudar a facilitar el comercio. El acuerdo contiene disposiciones que exigen a los miembros de la OMC que acepten pagos electrónicos y versiones electrónicas de algunos documentos cuando proceda y sea posible. Hoy en día todo es digital. Las agencias despachantes de aduana cargan todos los documentos, escanean, ya no necesita un gestor o tramitador llevar sus carpetas con los documentos, ya están dentro del sistema. Si hay alguna observación, el técnico puede pedirte los documentos para revisar, sí, podría pedirte, ¿no? En el caso de fiscalización, si es que hay alguna observación y te inician un proceso de fiscalización, sí o sí tienes que presentar los documentos originales, ¿no? El pago de tributo se hace directamente por el Uninet, por el Banco Unión, o se hace directamente en el banco, ¿no? Entonces ya estamos actualizándonos en la situación de procesos tecnológicos. Disciplinas en materias de derecho y sanciones. Varias disposiciones del acuerdo establecen la manera en que se imponen los derechos y las sanciones a los comerciantes. Por ejemplo, los derechos y cargas y tramitación aduanera de las importaciones y las exportaciones se limitarán al costo aproximado de los servicios prestados. Normas y procesos armonizados. A los comerciantes les resulta útil que las normas y los procesos sean previsibles y familiares en las diferentes fronteras. También les agrada que las autoridades coordinen entre sí. Sí les agrada a los comerciantes. ¿Lo hacemos? No, ¿no? Somos bolivianos. Esperemos podamos cumplir en algún momento todo lo que especifica el acuerdo. El acuerdo contiene artículos sobre la cooperación entre los organismos que intervienen en la frontera y la cooperación aduanera y dispone que los miembros de la OMC establecerán una ventanilla única o un punto de entrada único para la presentación de la documentación a las autoridades u organismos participantes, ¿no? Obviamente en frontera tiene que ser lo mismo. Por eso que la partida arancelaria para una mercancía es igual aquí en la China y en la Cochinchina, como dicen, ¿no? Entonces, toda información tiene que ser armonizada, ¿sí? Armonizada en todas las fronteras, con los países, y es por eso que se hacen estos bloques comerciales. Tenemos el bloque comercial donde nosotros pertenecemos, que es la Comunidad Andina. Consultas y recursos. El acuerdo brinda oportunidades para que los comerciantes y otras partes interesadas formulen observaciones sobre las normas propuestas en la relación con el movimiento de las mercancías. También establece que los miembros de la OMC establecerán el derecho de recurrir las decisiones administrativas de la aduana. Eso es lo que les comentaba, ¿no?
Cuando hay alguna modificación que va a hacer la aduana y entran a la página, automáticamente les va a salir un comunicado cuando están haciendo las modificaciones, para que comprendan un poco más. Tenemos 7 versiones del procedimiento de importación a consumo y tenemos 2 versiones del reglamento al régimen de importación a consumo. Y entre abril va a salir el nuevo reglamento. ¿Modificado totalmente? No, solamente modifican algunos párrafos, alguna operativa que sea necesaria, ¿no? No se cambia. Generalmente casi todo es lo mismo, solamente se incluyen ciertos cambios que pueden haber habido, por ejemplo, cuando se ha creado, se ha abierto el Sistema Único de Modernización Aduanera, el SUMA, se ha modificado el régimen de importación a consumo, porque tenemos que adecuarnos en la operativa a los cambios que hay dentro del sistema y la normativa de procedimental tiene que cambiar. Obviamente la normativa de la ley y el reglamento se mantiene, pero los procedimientos o reglamentos que ahora le llama la aduana nacional sí se modifican, se actualizan, se van cambiando. Es por eso que tienen que estar ustedes actualizados, ¿no? Asistencia para la planificación. El acuerdo reconoce las necesidades particulares de los países en desarrollo y especialmente de los países menos adelantados. También prevé un trato especial y diferenciado para esos miembros cuando traten de aplicar el acuerdo. Asimismo, se estableció un mecanismo para el acuerdo sobre facilitación del comercio con él de contribuir a que dichos países reciban la asistencia necesaria para beneficiarse plenamente del acuerdo, ¿no? Países menos adelantados dentro de la comunidad andina está considerado para lo relativo a normas de origen, Bolivia y Ecuador como los países menos adelantados de la comunidad andina para que tengan conocimiento. De aquí al 2030, la aplicación del acuerdo podría añadir hasta un 2.7% al crecimiento anual de las exportaciones mundiales, un 0.5% al crecimiento del PIB mundial y aún mayores ganancias para los países en desarrollo y los países menos adelantados, en los que los costos del comercio equivalen a aplicar un arancel del 219% al comercio internacional. La plena aplicación del acuerdo podría impulsar el crecimiento en estos países, un 3.5% anual para las exportaciones, 0.9% para la producción económica anual y también se diversificarían las mercancías exportadas. Plazos y asistencias para la aplicación. Los países desarrollados, miembros de la OMC, se han comprometido a aplicar inmediatamente todas las disposiciones del acuerdo en el momento de su entrada en vigor, mientras que los países en desarrollo disponen de más tiempo. Para beneficiarse de este trato especial, los países en desarrollo y los países menos adelantados deben haber clasificado las disposiciones del acuerdo en 3 grupos. Ya estamos hablando de que cada país debería tener un documento de planificación con disposiciones que se van a utilizar dentro del país. ¿Bolivia lo tiene? No. Categoría A, disposiciones que el miembro aplicará en el momento de la entrada en vigor. Categoría B, disposiciones que el miembro aplicará en una fecha posterior a un periodo de transición después de la entrada en vigor. Y la categoría C, disposiciones que un miembro aplicará en una fecha posterior a un periodo de transición después de la entrada en vigor del presente acuerdo. El mecanismo para el acuerdo sobre facilitación del comercio. Este mecanismo de la Organización Mundial del Comercio prestará apoyo a los países en desarrollo y países menos adelantados, miembros, para evaluar sus necesidades específicas para la aplicación del acuerdo e identificar a posibles asociados para el desarrollo a través de la ayuda para preparar las notificaciones de las categorías A, B y C, material de capacitación e información para garantizar a los miembros de la OMC entiendan plenamente el acuerdo, ¿no? En cuestión de capacitación.
Es por eso que estoy dando este taller, porque me parece muy importante para que ustedes y todos conozcan que hay un acuerdo de facilitación y que los países tienen que cumplir, y que Bolivia ya debería tener su documento para notificaciones de estas categorías, pero aún no hay. Sí, les voy a pasar, sí hay, se ha creado ya el Consejo de Facilitación del Comercio Nacional, pero ¿qué del documento? Sí se han ido haciendo modificaciones en relación a este acuerdo, que lo vamos a ver más adelante. Ahora sí, Bolivia en el acuerdo sobre facilitación del comercio, aduana nacional. Bien. Hablamos de que haya interconexión con otras entidades, ¿no? Que haya cooperación dentro de las fronteras, dentro de si se necesita algún tipo de información que sea rápida. Dentro de la ley, por ejemplo, les digo, dentro de la ley General de Aduanas, indica que estos ministerios, cuando se necesita una certificación o autorización previa, tienen un plazo para que puedan emitir estas autorizaciones o certificaciones. Pero lamentablemente cada una de estas instituciones tienen sus documentos de trabajo. Entonces, no cumplen la ley. Si yo pido certificaciones del SENASA, por ejemplo, me la pueden emitir o bien en un día o bien en 20 días, ¿no? De acuerdo a cómo se trabaje. Ya saben cómo se apuran aquí a las empresas o a los funcionarios, ¿no? Pero debería haber esa coordinación. Ya les he puesto como ejemplo. Si pides información a alguna institución, tiene que ser por escrito y tienes que esperar que la hoja de ruta llegue a la secretaria, de la secretaria llegue al contador, que del contador lo pase al gerente, que el gerente le dé el visto bueno para que lo revise el departamento de normas, llega al departamento de normas, la hoja de ruta lo pasa a su secretaria no va a trabajar, lo pasa el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿no? Lamentablemente es la burocracia que tenemos y esa coordinación entre instituciones no las hay. Esperemos cambiar. El uso de los escáneres, como los ve, como ven acá, es para que se pueda hacer las revisiones no intrusivas, para que se facilite más rápido, ¿sí? Estos escáneres yo los he manejado aquí en interior, en Patacamaya, donde estaban los escáneres. Se abre una como puerta por donde pasan los camiones y se escanea todo el camión y todo el contenedor. Se han comprado con el apoyo de los amigos chinos escáneres para aeropuertos, que también facilitan obviamente, y como les he dicho, sí son de muy buen uso y hay que darle, perdón, el uso adecuado porque, como han visto en noticias, fuera de ver mercancías, han encontrado sustancias controladas y un montón, ¿no? Gracias al escáner. Los esfuerzos encarados que tiene que tener la aduana. Generar cultura tributaria buscando la aplicación de la base tributaria. ¿Qué es cultura tributaria? Que pagues tus tributos, que seas leal con el Estado, entre comillas. Modernizar mecanismos de gestión de pago de tributos aduaneros para el cumplimiento de obligaciones. UNINET, sabemos que al único banco donde se puede pagar es el Banco Unión. Las empresas del Estado trabajan con el Banco Unión. Más bien que hay el UNINET, que se puede hacer un pago o transferir el pago directamente. Porque si vas al Banco Unión, tienes que hacer una fila tremenda, esperar a que los abuelitos salgan primero, ¿no? A que los maestros después, a que los niños con su Jacinto Pinto después. Entonces, muy difícil que en el Banco Unión, si vas personalmente, puedas agilizar algún trámite. Transparencia, implementación de medios de recepción de quejas, denuncias, acceso a la información y rendición de cuentas. En la aduana nacional se ha abierto, se ha implementado
ventanillas donde los funcionarios de aduana tienen que darte la información que tú vayas a pedir, pero esos funcionarios tendrían que tener el conocimiento necesario para darte la información, ¿verdad? Pero bueno, han intentado poner a gente que conoce para que como son funcionarios y su nombre lo dice, funcionarios públicos, están para servir, no para servirse de ustedes. Para comentarles algo al respecto, que ustedes o la mayoría que estudia comercio exterior y si tiene algún problema, señores, ahora se puede hacer denuncias anticorrupción. Y si un funcionario no cumple tiempos, no cumple con darte la información, es incumplimiento de deberes. Entonces, no es que les diga vayan a denunciarlos, pero si no cumplen, están incumpliendo el trabajo que se les ha sido asignado como funcionarios públicos. Yo estaba en la aduana y justamente por eso les digo, trabajan 2 horas y las 8 horas están haciendo otras cosas, ¿no? No quiero generalizar, pero generalmente es así. Se ha creado el nuevo portal web institucional que les he mostrado. Han visto que ahora es muy accesible la página de la Aduana Nacional. Está toda la información, para decirle, está súper actualizada esta página, donde van a encontrar toda la información. Cada año se hacen rendiciones públicas de las cuentas de todo lo que ha pasado dentro de el movimiento del comercio exterior y obviamente dan un informe de la recaudación que tiene la aduana y este se llama rendición pública de cuentas. ¿El contrabando tiene cárcel? No, hasta ahora no, ¿no? Sí tiene cuando pasa las 200,000 UFBs en relación a la mercancía de contrabando, que muy pocas llegan a ese monto para que se haga un proceso penal. Modificación del despacho aduanero de importación, modificación del procedimiento de importación, control del valor de mercancía posterior al despacho, carpeta digital del documento. ¿Sí? Como les mencionaba, hay modificaciones al procedimiento, hay modificaciones al despacho, justamente porque si bien se ha creado una nuevo sistema tecnológico, también se hacen modificaciones por la fluctuación del comercio a nivel mundial, por que algún operador, como los transportistas, importadores, exportadores o agencias despachantes, solicitan tal vez alguna mejora. Obviamente, todas las solicitudes que hagan los operadores tienen que ser para facilitar y ayudar al comercio, sería bienvenido. Y obviamente la aduana, por eso, cuando saca ahora un procedimiento, siempre lo saca primero en borrador. Está como unos 10 días o 15 en la página principal para que los operadores o las personas que quieren ingresar puedan revisar ese borrador y dar alguna sugerencia. Puede que esté mal, tal vez, puede que se pueda mejorar algo, ¿sí? Pero hay que ver esos borradores. Ahora, de que pasemos nuestras consultas, pasemos nuestras dudas, pasemos nuestra observación y que la aduana lo vea y lo modifique, eso es mucho de esperar, ¿verdad? Entonces, pero por lo menos vamos a leer el borrador. Y después vamos a ver el procedimiento igualito como el borrador ha salido. Tiempos de despachos, se simplifican los procesos de despacho, ¿no? Generalmente esto ha bajado, supuestamente en canales rojos se tiene que dar levante, en canal amarillo se tiene que dar levante en 24 horas, un día, y en rojo 48 horas, pero esto es subjetivo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se dan levante a la documentación o a las carpetas o a las importaciones que no tienen observación. Pero lo primero que busca el técnico es que tenga una contravención y la carpeta lo pone a un lado. Ya no cumplen las 24 ni las 48 horas. ¿Por qué? Porque hay observación. ¿Sí? Eso que quede claro. Cuando ustedes digan, pero me tiene que despachar en 24 horas según una normativa. Sí, si no hay observación.
Pero si hay observación, se toman su tiempito. Implementación del área de control integrado. Estas son las áreas de control integrado con las que se manejan o se coordinan con las diferentes instituciones o aduanas de los diferentes países, ¿no? Esos puntos rojos son los controles integrados que se tienen en coordinación con los diferentes países. La estrellita negra es una lucha conjunta que se hace contra el contrabando, solamente en Perú y en Argentina. Los signos de abajo es el intercambio de información que debería darse, solo se da con Chile, Argentina y Brasil. No, Chile y Argentina, ¿no? Ese intercambio de información, pero es fácil porque te dan la información. Lo bueno que las fronteras, las aduanas de frontera te brindan esa información. Esta implementación de áreas de control integrado con aduanas vecinas para mejorar el control de las operaciones aduaneras y generar información anticipada desde despachos aduaneros, se llaman las ASIs, ¿no? Áreas de control integrado, con Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y Perú, donde trabajan conjuntamente las dos aduanas, ¿sí? En las mismas oficinas, podría llamar. En la gestión 2015 se incorpora el ASI en Guayaramerín con la aduana de Brasil. La implementación de tecnología para el control no intrusivo que les decía, la utilización de escáneres en Aduana Interior La Paz y Patacamaya, teníamos aquí en Santa Cruz, aquí manejábamos el escáner en Aduana Interior, después se ha ido a Guarnes y después ya se lo llevaron a Patacamaya. La aplicación de la tecnología al despacho aduanero con el código de barras, etcétera. Aquí, esto, a ver, ¿quién me dice que está desactualizado acá? ¿Quién? Y si es uno de mis alumnos, le aumento 2 puntos. ¿Qué está desactualizado acá? ¿Nadie? Creo que tengo licenciados. ¿Nadie? ¿Nadie? ¿O se durmieron todos? Bien, nadie. DUI, ya no es Licenciado, ¿la declaración. firma digital? No, todo está bien. Es decir, la firma digital no hay acá. No, la firma digital es para la agencia despachante. Obviamente los despachos tenemos el QR. Lo que está desactualizado acá es donde dice DUI. ¿Sí? La declaración única de importación se hacía en el sistema Sidunea++. Ahora se llama DIM, Declaración de Mercancías de Importación, que ya se hace en el nuevo sistema, que es el Sistema Único de Modernización Aduanera. Lanzamiento del programa OEA en Bolivia. Sí, esto a nivel mundial. Los operadores económicos autorizados tienen que cumplir requisitos para el cumplimiento, obviamente, de formalidades, pero si tienes, si eres, operador económico autorizado, tienes muchos privilegios ante la aduana nacional, porque generalmente tu mercancía, o si eres un importador, va a salir canal verde, ¿no? ¿Por qué? Porque has cumplido. Antes de ser OEA, la aduana revisa tus estados financieros, revisa que no tengas problemas con la aduana, con impuestos nacionales, etcétera, ¿no? Allí, cumpliendo todas las formalidades, te emiten para que seas operador económico autorizado. Todos los operadores de comercio pueden ser operadores económicos autorizados. Hay empresas de transporte que son OEA, hay empresas o agencias despachantes de aduana que son OEA, hay importadores, exportadores, ¿no? Y es muy importante porque este programa es a nivel nacional y la cooperación entre países, hablo de exportación e importación, es muy importante porque así facilita o te facilita, siendo operador económico autorizado, tu importación más rápida, tu exportación más rápida en el país donde tengan estos operadores económicos.
El nuevo sistema de gestión aduanera que les he comentado, el Sistema Único de Modernización Aduanera, es un sistema integrado, automatiza procesos aduaneros mejorados, diseñado y desarrollado con un enfoque de procesos, construido con tecnología de punta. Y yo felicito a la Aduana Nacional porque este sistema ha sido hecho por bolivianos, Made in Bolivia. Este es el acuerdo de facilitación, obviamente donde ya estamos suscritos, hemos suscrito, estamos cumpliendo, estamos intentando cumplir. Y el decreto supremo 4600, donde se ratifica el ingreso de nuestro país al acuerdo de facilitación del comercio. Lucha contra el contrabando. El contrabando tiene causas y consecuencias. Las causas, diferencia de impuestos entre países, crecimiento y sofisticación en las redes de distribución ilegal, bajas sanciones para el contrabando y la falsificación. Lamentablemente, no tenemos norma legal dura para los contrabandistas, tenemos vacíos normativos, barreras impositivas arancelarias y no arancelarias, subvención de productos estratégicos, ¿no? La gasolina, diésel, el tipo de cambio. Las consecuencias del contrabando, pérdida de los ingresos gubernamentales, disminución en los recursos para ejecución de acciones de control y judiciales, daño a los negocios legítimos, ¿no? Por eso muchos importadores legales ya no quieren importar, fuera de que les piden burocráticamente un montón de papeleo, más certificación, más autorización, más exigencias de aquí a allá, ¿sí? Tienen que luchar contra el contrabando, porque no pueden pelear con los precios del contrabando a sus mercancías legales que traen, ¿sí? Y lastimosamente muchos importadores optan por pasarse al otro bando, ¿no? Lastimosamente. Consumidores engañados por la falsificación, crecientes fuentes de ingresos para el crimen organizado. La verdad que el contrabando, yo he luchado, yo he estado en la unidad de control aduanero, he sido jefe de la unidad de control aduanero, sí es un crimen, el contrabando ahora para mí está creciendo como crimen organizado, ¿sí? Parecido al narcotráfico, mucha influencia en todo lado, hasta en política, ¿no? ¿Cuáles son las modalidades de contrabando? El contrabando negro, que se emplea en camiones con gente que realiza labores de seguridad e inteligencia, empleo de buses, minibuses u otros medios en frontera. Contrabando hormiga, esto lo ven en frontera, ¿no? Cómo cargan, los bagalleros se llama. En el lado argentino hay mucho de esto. Justamente porque nuestro país vecino, nuestro hermano país, está con un déficit tremendo, ¿sí? Su moneda está a la baja y por ende las mercancías están baratas. Y la gente se va a frontera a comprar todo lo que puede e ingresarlo de contrabando, ¿no? Ese es el contrabando hormiga. Y el contrabando técnico es la prestación de documentación con información fraudulenta para evadir el cumplimiento de requisitos legales y pagar menos tributos aduaneros. Hay otro contrabando para mí que es el contrabando legal, que en tu factura declaras televisores, pero estás trayendo más televisores y celulares, por ejemplo, ¿no? Está dentro de tu contenedor. Ahora, ¿cómo se revisa eso? Es un trabajo de inteligencia para ver en los depósitos de aduana cómo hacen eso. Y por si acaso, vuelvo a recalcar, señores, si hablamos de depósitos de aduana, no es porque diga aduana. Esos depósitos o concesionarios de depósito no son de la aduana. Son concesiones que tienen para cuidar la mercancía. Esta es toda la normativa que utilizamos para el aspecto aduanero, desde la Ley General de Aduanas, reglamento, procedimientos, código tributario, la modificación al código, la Ley de Desarrollo de Seguridad Fronteriza, la Ley 100. Esto le da la facultad a que ahora
maneje el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, es decir, los militares que están en frontera. Zonas rojas de contrabando según departamentos en Bolivia, en Cochabamba, el Chapare, está primerito, Valle Alto, Valle Bajo, Pongo, Yavini, Confital, Bombeo. En La Paz, Desaguadero, Hito 4, Casani, Charaña, Huirupaya, Pando, Puerto Morales, Extrema, Cobija. Potosí, Villazón, Hito Cajones, Ventilla, generalmente fronteras, ¿no? Santa Cruz, San Matías, Puerto Suárez, Valles Mesotérmicos, Boyuy. Tarija, Yacuyo, Bermejo, Hito BR 94, línea fronteriza, Yacuyo. Beni, Guayaramerín. En Oruro debería estar todos los pueblos de Oruro, de frontera por lo menos, ¿no? Funciones del operativo control aduanero. Funciones, se tiene que hacer inteligencia, vigilancia, patrullaje, operativos continuos. El comiso de mercancías de los medios de unidades, transporte que no cuenten con la documentación que ampare su legal internación o salida de territorio aduanero nacional. Cuando estábamos en la unidad de control aduanero, ya no hay la unidad de control aduanero, ahora se llama UCOE, pero hacen controles en los puestos de control fijo, ¿no? Antes trabajábamos directamente o con policías o con militares, o ayudando en forma conjunta, y justamente para que no haya corrupción, ¿sí? Cada uno nos controlábamos. En realidad los militares eran nuestra seguridad, nosotros manejábamos los famosos patrols, ¿sí? Era muy bonito ese trabajo. Pero lamentablemente me mataron a 2 militares y ya hemos tenido que replegarnos como civiles y se hizo cargo el ejército, ¿sí? Y se creó el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando. Estas son algunas fotos de los operativos de contrabando, el control de contrabando que se hace en carretera, ¿no? Ahí están los militares, se hace la revisión. Y ahora yo les pregunto, ¿los militares les habrán dado alguna capacitación para hacer la revisión de estos documentos? Creo que no, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen la revisión? Estos son sobrevuelos de drones que se han realizado y aquí clarito está, ¿no? Los pueblos de Oruro que protegen al contrabando. Todo, creo yo, porque he estado en Oruro, es de contrabando por allá. Acciones con helicópteros. Una anécdota para que no se duerman. La primera vez que se ha hecho un operativo con el helicóptero, lo han apedreado al helicóptero. ¿Por qué? Porque el piloto apagó el helicóptero. Es decir, bajó así y apagó el helicóptero. Y para que pueda volver a encenderse, por lo menos tiene un tiempo, ¿no? Unos 10 minutos o 5 o 10 minutos. Hasta eso han llegado los contrabandistas y le han dado con todo al pobre helicóptero. Entonces, hasta para eso tenemos que tener cuidado. Aquí están algunos otros. Miren, no es carretera, pero estas son las rutas que usa el contrabando, ¿sí? Estos son los famosos logos que utilizábamos y estamos haciendo operativos dentro de carreteras. No, es en la pampa. Algunas otras fotitos, como se ve aquí, así eran las intervenciones. Miren cómo es el ingreso de estos camiones, ¿no? Cuando se ve, ahí está la mercancía de contrabando. Mercancía comisada, camiones comisados, camiones chutos, como se llaman. Y esa es la importancia de el acuerdo de facilitación de comercio de la OMC que están cumpliendo, ¿sí? Todos los países del mundo. A nosotros nos falta el documento. Se tiene que hacer un documento, se tiene que revisar y lo tiene que revisar obviamente la Organización Mundial del Comercio
pero sí tenemos estos adelantos que hemos podido analizar. ¿Nos sirven? ¿Ha mejorado algo? ¿En algo? Sí, en ciertos aspectos, ¿no? Pero creo que estamos retrocediendo con todos los cambios que hay en la aduana. Obviamente salen propagandas de que se está luchando contra el contrabando, muestran comisos de mercancías, pero es insignificante lo que muestran a comparación del ingreso de real contrabando, de los autos chutos. En Bolivia, y digo Bolivia porque he estado casi en todos los departamentos y en los pueblos el 99% son vehículos indocumentados. Y de paso les venden gasolina. Y de paso les dan placa en los municipios. Y de paso la policía, obviamente por una coimita, los deja transitar libremente, ¿no? Eso es lo lamentable. Uno, porque los municipios, alcaldes, policía, fomentan todo eso. Y si hablamos de que nosotros, me incluyo, fomentamos el contrabando de ropa usada, que es prohibido el ingreso a Bolivia, sí también lo hacemos, ¿no? Porque lamentablemente todos nos vamos al shopping Umavi aquí en Santa Cruz, shopping 16 de julio allá en La Paz, hay algún shopping por Sucre, no sé, y bueno, compramos ropa usada, ¿no? Y obviamente sigue ingresando, no sé por dónde, pero sigue ingresando. Y les comento que yo estaba en Oruro y esos fardos de ropa, allá en Oruro no hay nada. Lo mejor, se va a Cochabamba, se va a La Paz o se viene a Santa Cruz. Pero bueno, lo que sí nosotros tenemos que conocer esta normativa, tenemos que conocer toda la normativa fuera de los acuerdos internacionales como el que han visto, que es de mucho apoyo a los países menos desarrollados, a las pequeñas y medianas empresas, a los operadores de comercio, porque ese acuerdo está previsible para ellos, para los operadores. Y la aduana tiene que cumplir, ¿sí? Haciendo todo lo posible para que se facilite el ingreso, salida de mercancías con menos burocracia, menos corrupción, que esperemos en algún momento lo hagan en nuestro país. Bien. Preguntas, señores, todas las que quieran, estoy a su disposición. Preguntas. Pregunten, señores. O ya quieren ir a descansar, a tomar su tecito, a hacer sábado, los que no han hecho viernes. Nada. Bien, como es taller, yo no voy a preguntar, pero a algunos de mis alumnos que veo que están en este taller, el lunes les voy a preguntar lo que han aprendido. Bien, agradecerles otra vez, felicitarlos porque irse actualizando con estos talleres es muy importante. De mi parte van a tener toda la información. Estamos en el grupo de facilitación de comercio. Si tienen miedo o vergüenza de hacer las preguntas aquí, la pueden hacer en el WhatsApp, ¿ya? Si necesitan alguna información, no duden en pedírmela, ¿ya? No les voy a cobrar por si acaso, por eso no duden. Pero tampoco me escriban para que les haga su trabajo, ¿sí? Solo les voy a pasar herramientas e información. A ver, aquí hay una pregunta, pero esto creo que no va al caso, Weimar, pero te lo voy a responder, ¿no? Estamos en el taller de facilitación del comercio, pero te la voy a responder. ¿Quiénes son los que preparan el MIG y el CRT? Las empresas de transporte internacional que en el Sistema Único de Modernización Aduanera, con su usuario y contraseña, tienen que llenar el MIG. Muy bien. Muchas gracias. Voy a pasar el video al YouTube
y me gustaría que prendan sus cámaras para una foto. No, mentira. Y se los voy a pasar. Sí, tengo unos 2 documentos más que quiero que lo tengan para que conozcan completamente algún resumen más. Y el video, en cuanto lo pase a YouTube, se los paso para que puedan volver a ver y escucharse con todas las preguntas que han hecho. ¿Listo? Bendiciones, señores. Muchas gracias por su asistencia. Hasta otra oportunidad. Va a haber otros talleres. Les voy a pasar información. Si ustedes tienen sugerencia, tal vez de algo que quieran conocer, obviamente que la mayoría tendría que decirme, pero para abril voy a programar un taller no completo, pero por lo menos con las 4 materias que sí les interesan, y voy a invitar a 2 profesionales, uno que es experto en regímenes aduaneros y el otro que es experto en valoración, y yo voy a dar alguna que otra materia. ¿Ya? Esto ya lo di en enero, ya lo dimos en enero, pero va a ser la segunda versión, para que ustedes, fuera de que tengan toda la documentación, tengan información y puedan hacer las consultas a los profesionales que conocen de esas áreas. ¿Listo? Bendiciones, señores. Que estén muy bien. Que tengan un buen fin de semana y bendecido domingo. Hasta luego.